Buenas noches, amigos, es un placer recibirles en este su programa Cuando te conocí, alfarero. Esta es una gran noche de bendición, un programa que Dios preparó especialmente para ti que nos estás viendo al otro lado de la pantalla. Tenemos esta noche un gran invitado, tenemos al pastor Alberto Albornoz Ancona de la ciudad de Cancún, de la Iglesia Cristiana Amistad del Arca del Nuevo Pacto. Bienvenido, pastor, es un placer recibirle. De verdad que estamos en una noche de lujo del reino, ¿verdad? Porque sabemos que el Señor de verdad que le ha usado grandemente. El propósito que el Señor tenía para su vida se ha cumplido y todavía vienen más, todavía más cosas. Y así que le cedemos el lugar, pastor, para que salude y posteriormente pueda usted narrar todo lo que el Señor ha hecho. Continuación. Dios los bendiga, saludos a todo el auditorio, a todas las personas que nos ven a través de las redes sociales. Mi nombre es el pastor Alberto. Gracias a la iglesia Amistad de aquí de Campeche, que me dio la oportunidad, y gracias por invitarme a este programa tan maravilloso. Cuando te conocí, alfarero, creo que es un tiempo de compartir nuestras experiencias vividas Así es. Y tú que estás ahí, hacerte razonar a través de mi testimonio, de ver que para Dios, como su palabra lo testifica, no hay nada imposible. Así es. Me gusta una frase de Charles Spurgeon cuando dice que a Jesús le es placido meter su mano enrollando su manto hasta el codo y meter su mano en el lodo hasta lo más profundo de una tina llena de lodo y sacar una perla, ponerla en su mano y lavarla con su sangre. Le hace a Jesús saber que su propósito de haber muerto en la cruz haya valido mucho la pena. Soy un testimonio vivo del cual hoy tengo para compartirles en esta noche lo que Dios ha hecho en mi vida, hermanas. Claro que sí. Muchas gracias, pastor. Y no sé si quieres que empecemos. Sí, claro que sí. Sí, porque hay tantas cosas que tenemos para platicar, para testimonio, ¿no?, de lo que el Señor hace en nuestras vidas. Así que cada minuto es súper valioso. Por favor, pastor. Pues gracias. Mira, soy de la ciudad de, no de la ciudad, cerca de la ciudad de Cancún. Nací en Leona Vicario, Quintana Roo, un pueblito que está a 40 kilómetros de Cancún, a escasos 20 minutos. Vengo de una familia campechana. Mi padre se crió en Centenario, Campeche, mi madre también. Y por cuestiones de trabajo llegaron a vivir a Leona Vicario, en donde yo nací. Sí. Nací en una casa, me recibió mi abuela, no conocí hospital. Desde ahí yo creo que el Señor empezaba el propósito en mi vida, aunque yo no me daba cuenta. Yo sabía, ahora sé, no sabía, ahora sé que Dios me eligió desde el vientre de mi madre. Crecí en una familia de 5 hermanos, éramos 5 hermanos, el de en medio soy su servidor, los demás son ya mi hermana Brenda y mi hermano Jorge, mi hermano Juan y mi hermana Elizabeth, que me presiden. Y crezco en una familia en donde mi padre, en el tiempo que yo nací, se convierte al Evangelio. En el Evangelio donde mi padre iba, era una iglesia que estaba cerca de la casa. Y yo crezco escuchando la palabra de Dios. Pero en mi vida había muchas preguntas, como muchas personas tienen a esa edad. Sí. Mi papá va a la iglesia. Mi papá... yo veo que mi papá se convierte al Señor y va a la iglesia, y empezamos a ir desde pequeños hasta la edad de 8 o 9 años que mi papá vuelve a caer al mundo. Y yo en ese tiempo empecé a hacerme muchas preguntas y veía yo cosas que no me agradaban, como todo niño, ¿no? Sí. Yo decía y pensaba que era normal, pero como no era mi adolescencia, yo no sabía que en ese proceso en el cual estaba yo creciendo, estaba yo albergando odio, estaba yo albergando rencor. Veníamos viendo cómo había maltrato verbal, maltrato físico,
perdoné a mi padre antes de que él partiera con el Señor. Afortunadamente, después de muchos años, él se recompone, vuelve a los pies de Cristo, pero vuelve para ya entregar su vida. El Señor restauró su vida. Sí, el Señor restauró su vida. Y hace apenas 2 meses va a ser 2 meses que falleció mi papá. Wow, está pero reciente. ¿qué me llevó a eso, hermana? Sí, pasó. En la vida que empecé a vivir después de mi juventud, empecé a tener experiencias con alcohol, con drogadicción. Sí. Empecé a ser violento. De la edad de 14 años a los 21 años que empiezo a trabajar, me vuelvo adicto al alcohol y a la droga, me vuelvo dependiente de eso. Pasa el tiempo, en ese tiempo me amargué, en ese tiempo el enemigo hizo estragos, como quizá hay mucha gente atrás de la pantalla escuchando esto, que también está viviendo ese tiempo. Ese tiempo de mi vida fue marcada como experiencia vivida en el alcoholismo y drogadicción, pero me trajo muchas consecuencias cuando yo tengo a mi familia. Sí, el claro. patrón que yo viví se empezaba a repetir. Sí. Las cadenas generacionales. Exactamente, sabemos. Me caso a la edad de 22 años. Nace mi hijo, que le mando un saludo a Yosti, Alberto. Claro que sí. Y mi hijo viene a cambiar mi vida, ya no como lo motiva. Él me empieza a dar un cambio de motivación hacia él. Y yo empiezo a trabajar, empiezo a darle una vida, pero no dejo de ser el hombre violento, ni tampoco dejo de ser adicto al alcohol. Entonces esto me trae problemas con mi esposa. Mi hijo empieza a crecer en un ambiente hostil, donde el papá llegaba borracho cada semana, no llegaba en sus cumpleaños, y empiezo a tener una vida también difícil en familia. Sí. Lo que yo había vivido estaba repitiendo otra vuelta el patrón con mi hijo. Sí. Gracias a Dios le doy que en el transcurso de que él crece y el Señor tiene misericordia de mí hace 6 años, cuando empiezo a experimentar un verdadero cambio en mi vida. Después de haber sido lo que yo ya les dije, un día haciendo labores que están en contra de la ley, me involucro en negocios turbios, y en ese transcurso de mi vida me perdí. Decido abandonar a mi familia, decido abandonar a mi hijo, y ya había una niña también en camino. Entonces yo decido abandonarlos. Cuando yo decido abandonarlos, me vengo a trabajar aquí a la ciudad del Carmen. Conozco personas que estaban involucradas en muchas cosas. Sí. Y caigo en la trampa del diablo. Ahora sí, estaba yo en sus redes. Un día, después de haber ingerido demasiado alcohol, no habíamos ido a esos bailes que le llaman. Ingerí tanto alcohol que me perdí. Sí. Al día siguiente, en una cama, yo ya no me podía mover, yo ya no sentía las piernas, no sentía los brazos, no sentía nada. Entonces empiezo a pedir ayuda, auxilio. No pedí ayuda a Dios, soy sincero, no lo hice. Porque en mí había mucha soberbia, había mucha vanidad, y había algo que mucha gente está sufriendo, que es orgullo. Sí, era como si usted hubiera perdido la fe en Dios, algo así por todo lo vivido. Sí, porque lo vivido en el mundo te aparta de Dios. Va secando el alma. Sí. Si hay algo que aparta al hombre de Dios, es el pecado. Yo vivía en pecado, estaba sumamente apartado de Dios. Entonces en ese transcurso de que yo despierto al día siguiente, no me puedo mover,
me empiezo a desesperar tanto y empiezo a buscar ayuda. Sí. La persona que estaba conmigo empieza a desesperarse y sale corriendo a buscar a una ayuda, a un médico. Cuando llega el médico a la casa, resultó que no era una persona que sabía de medicina, sino era un hombre que era una persona que sobaba, que componía Un huesos. huesero, como dicen comúnmente. Exactamente. Entonces, pero ¿cuál iba a ser mi sorpresa? Sí. Que en ese hombre es cuando el Señor empieza a tratar conmigo. Bendito sea el Señor, porque en ese tiempo que Él llega, estaba yo postrado en la cama y Él dice: el día de ayer tuve un sueño donde el Señor me mostraba un hombre que estaba tirado en una cama. Al hombre no lo había visto, pero hoy, dice, viéndote aquí tirado en esta cama, ese hombre eres tú. Wow, sorprendente. Sorprendente lo que Dios hace. Sí. El hombre dice: hay en una ciudad una mujer y un niño. Esa mujer y ese niño han orado por ti. Esa mujer y ese niño es tu esposa y tu hijo. Y las oraciones de tu hijo y de esa mujer han llegado a los pies de Cristo. Amén. Y vive Dios, me dijo ese hombre, que a partir de hoy Dios te va a levantar. Yo le dije todavía con soberbia al hombre: yo no te mandé a buscar para que me vengas a dar sermones. Resistiéndose Todavía resistiendo a la voz del a la voz Señor. de Dios. Sí. Yo te mandé a buscar para que me ayudes a salir de esto. Así que haz lo que tengas que hacer, pero hazlo. Recuerdo que el hombre me volteó a ver y me sonrió. Cuando somos siervos de Dios, sabemos que el hombre duro, el Señor lo va a convertir en un hombre suave. Sí. Cuando Dios nos habla con manita de puerco, no hay quien se le detenga. Es necesario. Es necesario el apretón de cuerda. Entonces, Así cuando es. Él me volteó a ver y se sonrió y me dijo: hoy Dios te va a levantar, pero déjame ir por mi pastor. Recuerdo que llegó un hombre chaparrito y él era el pastor que me había ido a orar, y cuando entró a la habitación dijo: Señor, que se cumpla tu palabra. Amén. Recuerdo que empezaron a orar por mí y me pusieron una toalla aquí, una en el cuello. Mis piernas me agarraron por otro hermano y me dijeron: no vas a sentir nada hasta que Dios va a hacer la obra. Y solo escuché cuando empezaron a decir: en el nombre de Jesús te digo, déjalo. Y en el nombre de Jesús echamos fuera todo espíritu demonios. Yo empecé a experimentar un tiempo en donde yo quedé inconsciente. En ese momento. En ese momento yo quedé inconsciente. Yo no supe quién más era. Me Sí. levanté, no sé si a las 2 horas, 3 horas, no lo sé. Ya era oscuro. Y me levanté llorando. Wow, una liberación. Yo no sentía ese mismo pesar que había sentido. Yo empecé a experimentar un alivio que de por sí he sido un poquito corpulento, pero ese tiempo me sentía yo tan libre. Empecé a experimentar una libertad, me sentí vacío. Yo no dejaba de llorar, yo quería dejar de llorar y había algo que me hacía llorar y yo decía: ¿qué es lo que me está sucediendo? Entonces yo me sentía desesperado, yo lloraba como un niño. Y yo, después de mucho tiempo, ya después de llorar, yo creo que se me gastaron mis lágrimas y empecé a experimentar una culpa. Yo me empecé a sentir culpable de lo que yo había hecho. En ese tiempo agarré el teléfono, pasaron como 2 o 3 días, agarré el teléfono, le hablé a mi esposa, le confesé todo lo que yo era y lo que yo estaba haciendo aquí por estos rumbos. Sí. Mi esposa llorando me dijo: ven, quiero platicar contigo. Llegué a Cancún, todavía estando en la ciudad de Cancún,
había algo que mi naturaleza de hombre me hacía no dejar, me tenía tan agarrado el enemigo que la naturaleza pecaminosa no podía salir de ahí. Sí. Entonces yo me aferraba a la vida del pecado. Sí. Pero Dios me decía, es que yo ya te elegí a ti. Y yo no decía, yo no quiero nada con Dios. Y Dios me decía, es que yo ya te elegí a ti. Gloria a Y me Dios. pasaba evento tras evento, accidente tras accidente. El Señor le seguía llamando. Y Dios me seguía hablando. Le estaba acercando cada vez que se Cada quería vez se ir. acercaba más el Señor hacia mí. Gloria a Dios. Pasó un año de rebeldía más. El 15 de abril de hace 6 años, yendo a trabajar a la ciudad de Chetumal, tuve mi primer encuentro con Dios. Wow. Llegué a trabajar a Chetumal y en el trabajo donde estábamos haciendo, yo soy reparo autobuses, y me aplastó un camión. Quedo Pastor. bajo de un autobús, me sacan inconsciente, ya no respiraba, me llevan al hospital y el diagnóstico era que me tenían que abrir porque tenía yo 8 costillas rotas. Wow. El pulmón estaba colapsado, mi vejiga estaba reventada, tenía líquido en el estómago y los médicos dijeron, ¿sabes qué? Háblale a tus familiares porque de hoy a mañana ya no estás aquí. Palabra de hombre. Fue el día más intenso de mi vida. Sí. Ahí Escuchan. experimenté un abismo llamando a otro abismo. Sí, pastor. El abismo Tremendo. de Dios hablando al abismo de la vida de Alberto. Cuando los médicos me dijeron eso, yo lo único que hice, como ya conocía hace un año de Dios, Sí. le dije al Señor con mis palabras: Señor Jesús, estoy aquí en esta sala de este hospital. Tú me conoces. Tengo una hija de 2 años, un hijo de 9 años. Lo que más amo en la vida son ellos, tú lo sabes. Claro. Si tú eres Dios y eres poderoso. Recuerdo que yo estaba frente a un quirófano y el frío del quirófano me daba mis piernas. Por eso cuando siento el frío en mis piernas me acuerdo del día en que Dios me rescató. Ese día yo le dije al Señor: solo te pido una cosa, Señor. Ver crecer a mi hija, ver a mi hijo convertido en un hombre que no fui yo. Déjame vivir. Y empecé a gritarle al Señor. Le grité como 1 hora desesperado. Le decía yo que me perdonara porque muchas veces lo había yo despreciado. Muchas veces me habían hablado de Cristo y yo había cerrado mi corazón por la vanidad, por el orgullo. Y recuerdo que estiré mucho el colchón de la cama y le dije: Señor, ten misericordia de este hombre que tienes aquí. Ten misericordia de mí, porque yo no voy a ir a otro lado más que contigo, Señor. Y si tú me dejas vivir, le dije, Señor, Sí. si tú me dejas vivir mi vida, te la voy a entregar al ministerio. Amén. Grité tanto como 1 hora como pude. Yo no me quería morir. Aquel hombre que era duro, soberbio, aquel que no decía que no tenía sentimientos, se había convertido en un espíritu de paloma. Yo empecé a rogarle al Señor que
que me tuviera misericordia, que me perdonara todos mis pecados, y empecé a confesarle uno por uno. Sí, pasó. Me habían metido a hacerme una resonancia magnética porque habían dicho que querían saber qué órgano estaba roto, porque yo ya no iba a aguantar más, si era el hígado o era el vaso que se me había perforado. Entonces ellos dijeron, antes de abrirte necesitamos saber qué vamos a operar, porque de lo que tire la resonancia vamos a saber si es el hígado o es el riñón o es el páncreas que se perforó, que se está vaciando. Entonces no podemos hacer nada más que no había quien hiciera la tomografía, la resonancia. Mandaron a buscar a un médico del IMSS que tardó como 3 horas, y en esas 3 horas empecé a clamar y a clamar a Dios. Empecé a recordar toda mi vida, desde mi niñez hasta mi adultez, en cuántas veces desprecié a Jesús, cuántas veces me predicaron de Jesús, cuántas veces deseché, como quizá muchos de los que nos están viendo lo han hecho. Sí. Y yo dije, Señor, si tú me sanas hoy, mi vida va a ser tuya para siempre. Recuerdo que ese momento yo sentí como una aguja entraba en mi dedo, de este dedo que tengo aquí. Y yo sentía como una aguja entró hasta acá. Y cuando salió esa aguja me dolió tanto, pero sentí un alivio tan maravilloso que yo me empecé a tocar mi cuerpo y ya no me dolía. Gloria a Dios. Y yo decía entre mí, ya no me duele mi pecho, ya no me duele ya no me duele nada. Yo empezaba a decir, entre mí mismo empezaba a golpear mi pecho, me empezaba a dar puños en el estómago, porque yo nada más me tocaba el estómago y me dolía. Entonces yo empecé a pegarme en el estómago, empecé a darme duro en el estómago, hasta que yo dije, Señor, yo ya quedé bien, yo ya estoy libre, yo ya estoy sano. Y empecé a glorificarle a Dios, empecé a cantar una alabanza que me da mucho sentimiento, y recordar cómo empezó mi vida, porque yo empecé a glorificarle a Dios, y yo empecé a cantar esa alabanza, Cansado del Camino, de Jesús Adrián Romero. Y yo empecé a glorificarle a Dios. Se acercaron los médicos conmigo, empezaron a ver los resultados de la tomografía, de la resonancia magnética, y dijeron, y se acercó corriendo un enfermero y me dijo, señor Alberto, tengo una noticia que darle. Yo soy cristiano, me dijo. Wow. Tengo muchos años aquí, tengo mucho tiempo aquí en el hospital. Conozco de milagros, me dijo. Sin pero duda usted, alguna. el Señor lo ama demasiado, dice. Porque hoy, dice, hay una confusión en los médicos. No saben qué pasó. Usted está restaurado. Las costillas ya no están rotas. El Gloria pulmón ya está sanado. No sé qué pasó, pero lo van a dejar para estudiarlo. Le dije, no. Soy sana completamente. Yo mañana me voy de aquí, le dije, porque el Señor ya me sana. Amén. Me sentí como Nabucodonosor. Me sentía yo rey del mundo. Nabucodonosor se sentía único. Sí. Había hecho un imperio grande en Babilonia, y Nabucodonosor no había entendido que Dios es Dios sobre todo hombre, sobre toda creación. Amén. Él es Dios. Amén. Tuvo que experimentar comer pasto con los animales, que fuera transportado a un momento en donde viera la mano poderosa de Dios en su vida, para reconocer que Dios es el que gobierna todo el universo y todo el grande cielo. Entonces yo entendí y me sentí como el rey Nabucodonosor. Cuando yo empiezo a leer la Biblia me doy cuenta de tantas historias, y hoy por hoy puedo decirte a todos los que nos ven que solamente hay un camino. Así es. Que solamente hay un camino que conduce a la vida eterna, y ese se llama Jesús. La palabra de Dios dice en Juan capítulo 3 versículo 16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa palabra
ha cambiado muchas vidas y también te puede cambiar hoy a ti. El Señor me cambió a mí y estoy seguro que todos aquellos que crean en su nombre y acepten a Cristo como único y Salvador experimentarán quizá no lo mismo que yo, pero estoy seguro que experimentarán mejores cosas en su vida. No soy el mejor hombre, no soy perfecto. Como el apóstol Pablo dice a los filipenses, no digo que lo he logrado, estoy en el camino. La carrera. La carrera que solamente me ha puesto el blanco que seguir, que es Cristo. Y hay un versículo de la Biblia que me encanta mucho y yo quiero compartirlo. Claro que sí, claro hermana, que sí, pastor. Que está adelante. Que está en Filipenses. El primer versículo que quiero compartir está en Filipenses 4:13, donde dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Cuando la Biblia dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, la palabra todo es todo. Así es. No hay vicio, no hay costumbres, no hay rencor, no hay proceso difícil que puedas vivir, porque la palabra de Dios tiene promesas. Y si nosotros creemos en las promesas, creemos que Jesús es el Cristo, que resucitó al tercer día y hoy está sentado a la diestra del Padre, sabemos que eso que nosotros hemos creído va a transformar nuestra vida y nos va a convertir en hombres espirituales, creyendo en Jesucristo para salvación. Amén. Adoptamos la salvación como fe, como lo creemos. Y hay otro, quiero compartirles otro versículo, otro capítulo de la Biblia. ¿Se me da Claro que sí. Mientras el pastor busca la cita bíblica, quiero pues decir estas palabras, que nuestro Señor es real, que realmente Él abre los ojos espirituales, ¿verdad? Antes de que uno conozca a Cristo, en verdad anda uno cegado. No puede ver uno más allá, pero el Señor tiene esa capacidad por medio del Espíritu Santo de abrir los ojos y de hacer nueva criatura a toda persona. Así que no es casualidad, amigo, amiga, tú que nos estás viendo, que tú estés escuchando este testimonio de vida que es de gran bendición. No lo dudes, no lo dudes. Ábrele tu corazón al Señor, búscale y de verdad que no solamente tú vas a ser transformado, toda tu familia. Es una promesa que viene desde el reino de los cielos y en Cristo es en el sí y en el amén. Las cosas suceden. No te preocupes si quizás empiezas a buscar al Señor y tú te cansas en 1 año, 2 años, va a suceder. El tiempo de Dios es perfecto. Y bueno, seguimos, pastor. Amén. Gracias. Sí. Después de todo lo que he vivido, todo lo que el Señor me rescató, me redimió, me dio una nueva identidad como el hijo pródigo, regreso a los caminos de Dios. El Señor me redime y un día orando al Señor empiezo a recordar todo lo vivido, todo lo que había pasado. Sí. Entonces el Señor me da esta grande palabra. Para mí el apóstol Pablo, más que un apóstol y más que todo lo que Dios usó en su vida para que hoy pudiéramos predicar el Evangelio de una manera hermosa como lo hizo él. Sí. Para mí es un hombre que inspira a seguir a Cristo de una manera diferente. Las Exacto. cartas que Pablo escribe, tanto las personales como las generales a las iglesias de Filipenses, Colosenses, los Gálatas y los Tesalonicenses y a los Corintios, son cartas hechas, inspiradas por Dios, de un hombre que padeció y dice estas palabras. Después de haber recorrido mi vida en el pensamiento, esta palabra que está en Gálatas 2:20 cambia por completo mi raciocinio propio, me convierte a seguidor de Jesucristo, apasionado de Él,
Porque vea que dice la palabra. Si tú tienes allí una Biblia y te das el tiempo de buscarlo, está en Gálatas 2:20 y dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esto cambió por completa mi vida. Sí, pasó. Cambió un giro de 390 grados mi vida. Hoy soy pastor de una iglesia en Cancún. Me convertí a Cristo. Hoy estoy juntamente crucificado con Él. La carne, los deseos de la carne se han ido. No digo soy perfecto, prosigo a la meta, pero he entendido que Cristo vive en mí. Amén. Y cuando digo que Cristo vive en mí, es porque sé que lo siento, que Él vive en mí. Me transformó, me rescató, me cambió mi vida. Y si lo pudo hacer conmigo, querido creyente que estás ahí, así es, también lo puede hacer contigo. Es cuestión de decisión, de determinación y de cambio de mentalidad. Así es. Creo que para Dios no hay nada imposible. Nada imposible. Y todo es posible en Cristo Jesús, porque todo lo podemos en Él, como dice el apóstol Pablo. Amén. El testimonio que hoy doy al oyente, quizá a mí me haya ayudado recordarlo, porque sé que de dónde me sacó el Señor, y sé que también puede sacar a muchos que están viviendo en momentos difíciles, sí, de amargura, de rencor. Yo perdoné a mi padre antes de que el Señor lo recogiera y lo llevara hace mes y medio, 2 meses, por ahí así. Nos abrazamos, lloramos juntos, nos pedimos perdón. Perdoné a muchos hermanos, a muchas personas, he pedido perdón también. Y le quiero mandar especialmente un saludo a mi hijo, que seguro me va a ver. Hijo, te amo. Y yo sé que mis oraciones son para que el día que tú veas este video puedas saber que hay una nueva persona que va en busca de ti, que es tu Padre, y que sé que algún tiempo tú vendrás también a los pies de Cristo, porque sé que la promesa, amén, que diría el Señor para nuestras vidas. Amén. Herencia Cree de en Jehová. el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén, amén. Que el Señor los bendiga. Gloria a Dios. Hermana, Gloria a Dios. Sí, pastor, muchas gracias. De verdad que ha sido un honor, un placer escucharle. Y yo estoy segura que el Señor está tocando muchas vidas a través del testimonio de usted, ¿verdad? Y resumiendo, podemos ver a un niño que estaba resentido con la vida, que sentía mucho vacío, buscando en sustancias, en alcohol, algo que llenara su vida, buscando amor al final de cuentas, ¿verdad? Y sabemos que usted ya traía ese propósito, ciertamente desde el vientre de su madre le formó el Señor. Y el Señor ya había predestinado que lo iba a usar para su obra, ¿verdad? Y el enemigo sabe también y empieza a poner a lo largo de nuestra vida trabas, cosas, pensando que ese propósito no se va a lograr, ¿verdad? Pero nuestro Rey, no hay nada que se interponga, no hay nada imposible ciertamente para Él. Con Él todo es posible, Él es el alfa, es el omega, el principio y el fin de todas las Gloria cosas. A Dios. Y sí, la verdad que sí, Dios nos alcanzó, Dios nos redimió. Amén. Hoy tenemos, gracias a Dios, ya 2 años en el pastorado. Sigo aprendiendo, sigo leyendo, sí, sigo buscando la presencia de Dios, porque hay algo que el hombre debe de entender, que sin Dios, hay una frase que me gusta mucho, que quiero compartirlo, y no sé si claro que sí, pastor, después de esto cerramos o no lo sé. Pero hay una frase que me encanta mucho, y es de Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores. Dice: sí,
No puedes llevar a vivir a Jesucristo a la antesala de tu corazón, teniendo como inquilino en tus pensamientos a Satanás. Para que Cristo obre en un hombre o en una persona, la casa tiene que estar desocupado, tanto el primer piso como el segundo. Y el sótano de los pensamientos es algo que muchos hermanos todavía no han podido desocupar. Si tú estás viviendo todavía con tus pensamientos del mundo, Jesucristo todavía no está en la sala de tu corazón. Por eso es importante que tú, que estás ahí, que no te has atrevido a dar el paso para seguir, es tiempo de que tú le digas a Jesucristo, así como el programa que está del alfarero, dile: Señor Jesús, entra en mi corazón, habita en mis pensamientos, habita en mi corazón y en mi vida. Te abro la puerta de mi corazón, habita tú ahí. Y si hay algo que está mal obrando ahí, como bien lo dice el programa, tú eres el alfarero. Moldéame, Señor, y cámbiame. Que el Señor los bendiga mucho, que el Señor los guarde. Hermana, muchas gracias por invitarme. No, al contrario, pastor. Sé que Dios va a hacer grandes cosas en este lugar. Lo creemos. Bendigo la vida del pastor Patricio. Bendigo la vida de ustedes, el ministerio de este gran programa que hoy me han invitado. Y sé que a través de esta plataforma mucha gente conocerá realmente quién es el Señor Jesucristo. Amén, pastor. Enhorabuena y que Dios me los bendiga. Amén, amén. Lo que creemos. Dios los guarde. Recibimos esas palabras. Gracias, pastor, en bendiga. nombre del Señor. Así es, amigos, y recuerden compartir. Y este es su programa, Cuando te conocí, alfarero. Y les recordamos que las puertas de la iglesia están abiertas para todos ustedes. Y les recordamos que aquí en el programa ponemos unas cintillas con la dirección de la iglesia. Si necesitan alguna oración, asimismo pueden enviar su petición. Así que es un placer, pastor. Muchas gracias y que el Señor bendiga su camino de regreso a Cancún. Amén. Sí, y nos despedimos, amigos, y recuerden que este es su programa, Cuando te conocí, alfarero. Saludos. Bendiciones. Que Dios los bendiga.